Mi nombre es Wilson David Cardona Garzón, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Abierta de Distancia. El de hoy vamos a realizar la resolución de la tarea 4 para el curso de Arquitectura de Computadores. En este caso procedemos con el primer paso, que es la instalación y configuración de Visual Studio Code. Vamos a dirigirnos a Google y ponemos Visual Studio Code. Aquí vamos a darle en descargar. Yo no lo descargo porque ya lo tengo descargado. Cuando se realice la descarga correctamente, aparecerá así en Visual Studio Code. Posteriormente tenemos que hacer la instalación de las extensiones. Las extensiones son las que les voy a montar aquí. Simplemente es buscar aquí en la parte del buscador, la parte de MASM, dar en instalarle, y Gemini también acá dar en la parte de instalar. Cuando tengamos estas extensiones instaladas, lo que podemos hacer es proceder con nuestro primer proyecto en lenguaje ensamblador. Tenemos que abrir nuestra carpeta ya previamente creada. Voy a abrir la tarea 4, ¿cierto? Y aquí vemos que ya está perfectamente creada. Antes de crear, obviamente, el proyecto, que va a ser un Hello World rápido.asm, vamos a dar una pequeña explicación de qué es un lenguaje ensamblador. El lenguaje ensamblador es aquel lenguaje de bajo nivel cuyo se parece mucho al lenguaje máquina, o sea, a los ceros y unos. Esto nos permite interactuar de manera muy cercana con nuestro computador, y donde sabemos que se está almacenando en cada uno de nuestros espacios en memoria, por así decirlo. Y vamos a ver una pequeña explicación acá de cómo son los registros que se manejan, que son estos 14. Los que vamos a utilizar son simplemente estos primeros de acá, de AX hasta DX y de CD hasta ES. Estos por ahora no se están manejando, pero es importante que se tengan en cuenta. Una pequeña explicación respecto a los que se van a manejar es que AX es un registro acumulador, el BX es un registro base, el CX es un registro contador y el DX es un registro de datos, o sea, muy parecido al acumulador AX. También tenemos que tener en cuenta estas instrucciones mnemotécnicas que se ejecutan cuando vamos a realizar, obviamente, el código en lenguaje ensamblador, que vemos que son de transferencia de datos, aritmético-lógicas, de incremento y otras más. También tenemos muy importante la instrucción mnemotécnica 21H, que esta instrucción pues, nos permite interactuar con el sistema y dar información a través de instrucciones. Un ejemplo es, por ejemplo, desplegar una cadena de caracteres en la pantalla, donde normalmente lo haríamos en una línea de código. Pues aquí simplemente tenemos que basarnos en la interrupción 21H, donde movemos, utilizamos la instrucción mnemotécnica move, que vemos aquí, que es de transferencia de datos, de H9, que es el servicio de impresión, lead, por aquí también debería estar, donde dice la DDX, la variable M1, donde se almacena, que más adelante lo veremos, inicializando con la interrupción 21, que es para la de servicio de impresión. También tenemos cómo se necesita segmentar el código para poder que se ejecute de la manera correcta. Entonces vemos que tiene modelo, stack, data, code y fin. Modelo, pues como lo define, es el modelo de memoria. El stack es el segmento que declara el tamaño de la pila. La data pues son los datos. El código es el segmento de la lógica, y el final es para cerrar el programa. Vamos a hacer un pequeño ejemplo de lenguaje ensamblador con un Hello World para ver cómo funciona este tipo de lenguaje. Entonces lo primero que nos pedía es el modelo. Vamos a crear un modelo pequeño, ¿cierto? Con un stack predefinido, podemos decirle igual sin H, eso no es lío, pero yo lo dejo completamente vacío, donde para definir los datos, punto data, siempre va el punto antes, vamos a definir un primer mensaje en discrete byte, en un byte, ¿cierto? En una sola línea, para hello world. Hello world, listo. Aquí terminamos con estos 5 pesos para evitar que pues, la secuencia se siga ejecutando y no mande códigos cerrados, borrados e inlegibles. Posteriormente vamos con la línea de código, donde vamos a inicializar un main, para también obviamente lo bajamos para terminarlo. Cuando terminamos el main, tenemos que hacer obviamente mover los datos de AX, como lo vemos que era para almacenar datos, de lo que les indiqué de la data. Hacemos esta parte de acá. Posteriormente lo que hacemos es mover valor de data en DS a X, de X a DS, perdón, a X. Después necesitamos imprimirlos, ya habíamos hecho el ejemplo, entonces es el mismo 9H, perdón, 9H, 9H, para que lean los datos de X y pues que los imprima. Yo le estoy diciendo que esta es la instrucción para impresión de X del mensaje 1, para que la interrupción 21H pues la inicialice, que es la de 9H, que es de impresión. Posteriormente tengo que cerrar el programa, ¿cierto? 4CH, que es la instrucción para cerrar el programa, y para utilizar una instrucción mnemotécnica debo estar con la interrupción 21H. En teoría este proceso ya quedó, y si se fijan aquí tenemos nuestro primer Hello World en lenguaje ensamblador. Bueno, y ahora después de haber realizado este pequeño ejemplo en Hello World en lenguaje ensamblador, vamos a realizar la resolución de las actividades. Aquí, como ven, ya tengo las actividades, pero voy a proceder a explicárselas paso a paso de cómo se realizaron y cómo vamos a utilizar Gemini, en este caso nuestro asistente IA, para mejorar el proceso, ¿cierto? Entonces vamos aquí, de la cual la primera nos indica que debemos hacer una calculadora de 2 números enteros, solicitando al usuario ingresar 2 números y una operación básica: suma, resta, multiplicación y división. El resultado debe mostrarse en pantalla, ¿cierto? Entonces, si ahora yo aquí regreso al
visual, podemos observar que ya está creado el ASM de calculadora, o sea, el archivo donde está el ejecutado el proceso. Lo que yo voy a hacer es eliminarlo desde cero para que vean cómo es el funcionamiento de Gemini como asistente de código calculadora. Lo voy a eliminar totalmente. Ahí ya está eliminado. Y lo que voy a utilizar es nuestro agente para indicarle el siguiente prompt, ¿cierto? Acá, que es generar un archivo llamado calculadora ASM donde debe hacer el código y pongo como tal lo que se requiere al momento de yo crearlo. Este me debe generar claramente el prompt para yo poder hacer las operaciones lógicas que solicita. Aquí vemos cómo está trabajando en base a esto, creando primeramente una nueva carpeta y ya generando el código con la lógica. Listo, aquí me dice, mira, este es una previsualización donde le voy a dar a aceptar y ya tengo mi carpeta creada donde se llama calculadora ASM, y lo que vamos a proceder a hacer es correrlo para verificar que efectivamente pues esté en funcionamiento. Del 0 al 9, por ejemplo, 4 más, ¿cierto? Ah, no, un segundo que lo equivoqué. Ya, voy a colocar el primer número 4, voy a agrandar esto, el segundo número el 6 y necesito sumarlos. Y aquí me dice que el resultado es 10. Muy bien, ahora vamos con, por ejemplo, el de multiplicación. Para ver, por ejemplo, cuánto es 2 por ejemplo, 6 por 2, vamos a poner 4. Y vamos a decirle que necesito la multiplicación. 2 por 4, 8, ¿cierto? Entonces digamos que aquí el funcionamiento ya está correcto. Y esta es una manera para generar código de manera rápida, aunque si se fijan son 70, 80, 90, 141 líneas de código, las cuales pues, claramente se generaron lo más rápido posible, ciertamente teniendo en cuenta aquí todos los datos que se requieren y saber cuál es el funcionamiento para poder hacer y trabajar en base a este. Ahora, tenemos aquí el de contador, que el segundo nos dice que un contador que muestra los números del 1 al 10 de forma secuencial. Entonces lo que tenemos es la data, ¿cierto? Que son las variables, el código, donde está pues, la lógica, el bucle, los bucles donde si vemos que se manejan CMP, que fue uno de los de las características o de las claves mnemotécnicas que se mencionaron para realizar el bucle. Y tenemos la parte donde se imprime, ¿cierto? Aquí imprimir el saldo lineal usando la interrupción 21H y la 9H y la salida del bucle. Vamos a correr este código y vamos a ver que efectivamente nos muestra por pantalla un bucle de 1 a 10. Si ahora vamos al conversor donde se ingresa un número y este es pasado a binario, lo que podemos hacer es correrlo nuevamente, verificar que está pidiendo un número del 0 a 9, vamos a colocarle un 6 y eso corresponde a 0110 binario. Entonces digamos que el proceso está correctamente realizado. ¿Qué es lo que podemos hacer? Decirle a Gemini, él me dice converso a SM el instant de la 1 a la 55 y necesito que explícame qué hace este código. Entonces él me va a decir qué es lo que está haciendo, cómo funciona. Esto es claramente, por ejemplo, si tenemos un código al cual debemos trabajar y no tenemos muy bien la idea de qué es lo que hace este código, ya teniendo obviamente el contexto por medio tanto de Gemini como obviamente la parte teórica, podemos trabajarlo de mejor forma. Entonces, si se fijan, aquí me dice, este programa de lenguaje ensamblador es un conversor de número decimal de un solo dígito del 0 al 9 y su representación en binario de 4 bits. El programa le pide a un usuario que ingrese un número, realiza una conversión y luego muestra el resultado. Y aquí nos da la explicación del código, que si bien es muy detallada. Y con esto, pues ya podemos saber qué es lo que hace cada código, cada parte qué es lo que hace la sección de código. Como yo les decía, va por secciones, sección del modelo, stack, data, code, y pues la parte final para cerrar el programa. Él me lo está dando, la parte de data. Entonces, vemos que funciona de manera correcta. Ahora, vamos a la parte donde dice suma n. Si nosotros vamos a la actividad, dice que nos pide sumar los números primeros n, números naturales. O sea, que al ingresar un número, este se sume en su consecutivo de 1 a n. Si nos fijamos, dice ingresa un consecutivo de 1 a n, porque pues no, si sumamos 0, digamos que no es posible. Si colocamos, por ejemplo, 7, nos da 28. Entonces, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 es igual a 28. Entonces, aquí ya podemos cerrar. Listo. Y lo mismo, digamos, podríamos decirle aquí en la parte de acá, decirle, explica esta parte del código. Para decirle qué es lo que se está solicitando ahí, que es ese MSG debe ingresar número para saber efectivamente a qué corresponde. Asociación de código de datos nos dice que el programa utilizado durante la ejecución, ya, MSG1 ingresa número es el nombre que le damos a esta variable, debe significar define bytes, lo que habíamos hablado antes, y ingresa un número de 1 a 9, ¿cierto? Ya después claramente hace la impresión, como ya lo habíamos visto, que es en la parte de acá abajo, hace la impresión y todo el tema para pues llegar a la solución. Este, que es muy parecido al que ya teníamos anteriormente, que es el del Hello World, simplemente un poco más detallado, un poco más estilizado, donde definimos un modelo, stack, obviamente aquí se define con 100, pero como yo les digo, se puede definir sin 100, no hay lío. Decimos que data, lineup, sub, o sea, nuestra primera lineup, título y separador. Entonces miren que acá se le pueden asignar no solo caracteres ni números, se le pueden asignar también este tipo de valores. Entonces aquí todas estas son variables.
estas variables que necesitamos mostrarlas. Entonces, en la parte de código, a cada una debemos definirle, como lo hicimos en Hello World, para su variable, que consta de un total de 1, 2, 3, 4, 5 líneas de código. En este caso es un poco extensa, pero llevamos hasta la línea inferior. ¿Para qué? Para que al final tengamos que imprimirlo. Si se fijan, esta, la 9 o 9H, es para impresión con su interrupción de 21H. Si nosotros le damos clic acá, lo que logramos visualizar es obviamente un detalle de caracteres muy estilizado, muy específico. Datos del estudiante, Wilson David Cardona Garzón, estudiante de Ingeniería de Sistemas.